Bueno chicos, antes que nada, ¿cómo están? Quería hacer una segunda entrega, un segundo trabajo práctico para que todos podamos ir completando, digamos, en esta época de coronavirus. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los derechos y las obligaciones del trabajador que habíamos visto en clase. O sea, si se estarán, perdón, acordando, digamos, pero que habíamos visto los distintos derechos que tiene el trabajador, las obligaciones que tiene el trabajador, los derechos que tiene el empleador y las obligaciones que tiene el empleador. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los derechos y obligaciones son inversamente proporcionales? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es derecho para un trabajador resulta una carga o una obligación para el empleador. Por ejemplo, el derecho a tener vacaciones por parte de un trabajador consiste en una obligación del empleador de otorgarle las vacaciones al trabajador. No sé si me explico. El derecho que yo tengo como trabajador en relación de dependencia para cobrar un sueldo, el derecho a que me paguen el sueldo, es una obligación por parte del empleador a abonar los salarios a los trabajadores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y viceversa. Lo que es una obligación para el trabajador es un derecho para el empleador. La obligación de cumplir horarios es el derecho del perdón, la obligación para cumplir horarios por parte del trabajador, que yo tengo que cumplir un horario determinado, una jornada de trabajo determinada, es, por el otro lado, el derecho a exigirme por parte del empleador. Si yo no cumplo el horario o si llego tarde, colocarme la tardanza justificada, el apercibimiento, las sanciones, digamos, que la ley establece en caso de incumplimiento. No sé si me van siguiendo. O sea, lo que es para uno de derechos, para la otra parte es una obligación. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito los derechos del trabajador, de dónde surgen. Habíamos visto un poquito en clase, bueno, recordar que el origen de todos los derechos del trabajador surgen de la Constitución Nacional. No sé si se acuerdan que habíamos hablado, bueno, acá yo tengo justamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo voy a leer acá de la computadora. Eh, Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que fue reformada en 1949 y se incorporan los derechos laborales. Acuérdense, en el primer trabajo que hicimos, antes del 49 no existían los derechos laborales en sí, por lo tanto no había derecho al salario, te pagaban lo que querían y si querían pagarte te hacían trabajar las horas que el patrón consideraba correspondientes, no había derechos para los niños, derechos, protecciones, digamos, contra el trabajo infantil. Por lo tanto, un niño trabajaba en una fábrica igual que un adulto y de hecho cobraba menos o no cobraba porque era niño. O sea, los derechos fueron tutelados recién en el año 1949 en una de las reformas de la Constitución Nacional. Bueno, dicho eso, les voy a leer el artículo 14 bis. El 14 bis establece lo siguiente: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagados. Retribución justa, salario mínimo vital y móvil, digamos 5. Igual remuneración por igual tarea, ¿se acuerdan? 6. Participación en las ganancias de las empresas, eso en realidad no se ve, no que se aplique en realidad. Protección contra el despido arbitrario, estabilidad, perdón, del empleo público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Esto me parece bastante complicado. Y después, bueno, más abajo habla del derecho a huelga. Les leo para que sea como corresponde. Queda garantizado los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje, al derecho a huelga, las garantías necesarias para el cumplimiento por parte de los representantes gremiales. Esto lo voy a empezar a explicar ahora uno por uno para que se entienda. Si no todo junto no queda claro. Perdón, acá está el perrito Moisés. No, ahí está. Salí. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de los derechos del trabajador, que ahí se los dicen en la pizarra, famosa pizarra, un poquito más chica que la de la escuela, pero igual sirve. Ahí, a ver si se entiende bien.
primero dice condición digna de trabajo, después hablamos de la jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, igual remuneración por igual tarea, por si no entienden mi letra. El siguiente es, a ver, lo estoy leyendo, protección contra el despido arbitrario, estabilidad laboral y por último, ¿qué dice? Organización sindical. ¿Copiaron? ¿Puedo borrar, chicos? Bueno, vamos con el primero de todos, para ir explicando uno por uno este artículo que tiene innumerables derechos laborales. Condiciones dignas. Con respecto a condiciones dignas, justamente establece que la dignidad del trabajador es suprema, por lo tanto el empleador tiene que garantizar todas las obligaciones, todos los medios de trabajo, los recursos y el medio ambiente laboral debe ser que sea digno para el trabajador. ¿Qué quiere decir con digno? Por ahí pareciera una frase un poquito filosófica, de que no debe en ningún momento menoscabar la integridad física, psíquica y mental de la persona. Física, psíquica en realidad sería mental, física y psíquica de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Un ambiente de trabajo hostil en el cual te estén haciendo bullying o te estén maltratando psicológicamente no es una condición digna de trabajo. Un medio ambiente laboral en el cual las condiciones edilicias no sean las adecuadas. Por ejemplo, un lugar de escritorio, por ejemplo, una oficina. Estamos hablando de lo que la ley establece. Después, las realidades muchas veces son otras, chicos. Todos sabemos que es así, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, una oficina en el cual no tenga ventilación, no tenga un ambiente climatizado como corresponde, no te den un descanso para descansar un poco el cuerpo y la mente, las sillas no sean ergonómicas y vos estés sentado 10 horas en sillas que son incómodas y que después te pueden traer problemas de espalda como lumbalgias, artrosis y otros problemas. Eso por ahí lo sabe más un médico, pero muchas enfermedades laborales están relacionadas directamente o sea, las patologías de las enfermedades laborales son justamente a consecuencia de trabajar en forma deficiente, ya sea por la postura, por el lugar de trabajo, las condiciones. Por ejemplo, trabajar, digamos, en lugares donde hay mucho polvillo, una carpintería, por ejemplo, o un aserradero, y no tiene una máscara, digamos, uno está absorbiendo el polvillo, o trabajar en soldadura y no utilizar una correcta máscara protectora para los ojos, una máscara de soldador protectora que corresponde, digamos, a justamente ese tipo de soldadura. O sea, no es lo mismo una soldadura autógena trifásica que una inverter para red monofásica. O sea, uno tiene que utilizar los medios adecuados o de protección adecuados al tipo de actividad que uno realiza. Todo este tipo de clima, digamos, laboral debe ser que no menoscabe la dignidad del trabajador. En la fase física, como estoy hablando de las condiciones edilicias, el medio ambiente laboral, y psíquica, digamos, que no afecte la integridad mental del trabajador, que él pueda trabajar libremente, ¿se entiende? Bueno, vamos con el segundo para no hacerlo muy largo, jornada limitada. Jornada limitada me estoy refiriendo a que el día o la jornada diaria debe estar limitada, o sea, hay un tope de horario de 8 horas, lo establece la ley nacional. Hay países que un poco más, en realidad hasta 9 horas está permitido de lunes a viernes, 5 por 9, 45 y 3 horas el día sábado, o sea, de 9 a 12. La jornada típica o estándar de Buenos Aires, por ejemplo, es de 9 a 18 horas, son 9 horas, 5 días por semana son 45 horas. Y 3 horas de 9 a 12 generalmente el día sábado, porque la ley te dice hasta 48 horas semanales o hasta 9 horas puede ser, digamos, el máximo permitido, ¿sí? O sea, el tope es 48 horas semanales. Ahora, hay otro tipo de actividades que establecen menos horas o menos carga horaria. Por ejemplo, un transportista que hace, que por el tipo de trabajo o la naturaleza del trabajo, son menos horas la carga horaria. Un recolector de residuos, que como trabaja es un trabajo insalubre justamente por las condiciones que está realizando, no son 48 horas semanales, son mucho menos, son 6 horas y en algunos casos hasta 4 horas por día la jornada de trabajo. Por lo tanto, si
4 por 6 son 24. Sería la mitad, digamos, la jornada a un trabajo estándar o un trabajo comercial, por ejemplo. Descanso y vacaciones pagos o pagados. El descanso o vacaciones es un sinónimo, obviamente. Si yo hablo de descanso, me estoy refiriendo a las vacaciones. ¿Qué quiere decir por pagados? Si yo te doy a vos 15 días de vacaciones, eso son parte de tu sueldo. O sea, vos tenés 15 días a descansar en tu casa y yo te estoy pagando el sueldo. Es como que vos estás trabajando, por decirlo. No sé si me entienden. No es que vos te tomás 15 días de vacaciones y no cobras el sueldo. O sea, las vacaciones tienen que ser pagas. Vos tenés 15 días, tenés 21 días, tenés 28, tenés 35 días, depende de tu antigüedad. El empleador tiene que abonarte en forma obligatoria el sueldo o el salario. Igualdad de remuneración por igual tarea, se acuerda que vimos ya un par de veces, pero está bueno recordarlo que eh, si yo trabajo 8 horas me tienen que pagar por 8 horas. Igual remuneración por igual tarea. Eso es en relación a la carga horaria o a las horas de trabajo. Pero ¿a qué también se refiere igual remuneración por igual tarea? Si a mí me contratan de cajero de banco, no quiero entrar a desmerecer ningún tipo de actividad, sino que son solamente a modo de ejemplo para que ustedes se diagramen. Y la categoría de cajero de banco es cajero, o sea, no hay que ser muy genio. O gerente de banco, perfecto, me contrata como gerente de banco. En mi recibo solo tiene que decir gerente de banco y a mí me tienen que pagar como gerente de banco. No pueden contratarme como gerente, hacerme hacer las tareas de gerente, firmar como gerente, pero mi recibo de sueldo me dice administrativo y me pagan como un empleado administrativo, o sea, me van a pagar 2 veces o 3 veces menos el sueldo, ¿se entiende? O sea, siempre mi categoría tiene que ser acorde a la tarea que realmente realizo, porque es muy normal, muchas veces vemos que a una persona en un comercio, sobre todo en los comercios pequeños acá en Goya, te contratan, te dicen, bueno, vas a ser cajero, pero después en tu recibo de sueldo te dice administrativo. Y el administrativo tiene un escalafón o tiene una categoría menor y cobra menos el sueldo. Tampoco tiene adicionales por caja, que es otro ítem que se suma, digamos, al sueldo. O sea, por lo tanto, siempre tiene que ser igual remuneración por igual tarea. Si yo trabajo como cajero, me tienen que pagar el sueldo de cajero y tengo que estar registrado como cajero. ¿Se entendió? No una categoría menor. Bueno, protección contra el despido arbitrario. Bueno, eso está claramente después legislado más adelante, en el año 74, en la Ley de Contratos de Trabajo, que es la 20744, artículo 245, 247, pero 245 es el que trata del despido arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Un empleador te puede despedir, todos sabemos que es así, como un trabajador puede renunciar al trabajo, o sea, son, digamos, derechos que uno tiene, pero el derecho a renunciar está establecido, digamos, y es perfectamente válido. Yo como trabajador estoy cansado de trabajar o de encontrar una oferta mejor de trabajo, perfecto. Presento mi renuncia por escrito ante el empleador y el empleador, ¿qué es lo que va a hacer directamente? Me acepta la renuncia sí, y cobro el proporcional a los días que trabajé. No tengo derecho a indemnización ni nada por el estilo porque yo estoy renunciando. No hay ningún tipo de premio, indemnización, nada, porque yo estoy renunciando a mi puesto de trabajo. Ahora bien, el empleador me despide eh, en forma arbitraria, es decir, sin justa causa. El tipo me dice, listo, mañana te vas a tu casa, no vengas más, estás despedido. Eso es un despido sin justa causa, no hay una justificación válida. La justificación tiene que ser válida. Yo no puedo decir, y porque no me gusta tu cara, o no porque llegas tarde. Perfecto, me puedes pedir por llegar tarde. Ahora, ¿dónde están los apercibimientos previos por escrito en el cual el profesor Martín Dipp llegó tarde a las instalaciones? Listo, un apercibimiento, dos apercibimientos, tres apercibimientos y después el despido. O sea, tiene que ser por escrito unos apercibimientos en el cual quede constancia que yo estuve notificado o yo estuve apercibido de que mi conducta era contraria a la normativa laboral. Que me va a seguir, no es que yo mañana te echo no porque vos siempre llegas tarde, estás despedido. Bueno, perfecto, siempre llego tarde. ¿A dónde está el apercibimiento? ¿A dónde está la constancia que yo llego tarde y que vos me apercibiste? No sé si me van siguiendo lo que les digo yo, o sea, todo procedimiento o cuando voy a despedirte para que sea con justa causa tiene que estar justificado. Justa causa es justificar. Si yo no justifico,
o digo de palabra, pero no demuestro, yo tengo que probarlo por escrito. Yo puedo decir, te despido porque siempre venías tarde. Bueno, perfecto. La causa es válida. Ahora tenés que justificarla. ¿Dónde están los papeles en el cual, digamos, acreditas de que el tipo llegaba tarde, firmó de que el apercibimiento de que llegó tarde ese día? ¿Se entiende, no? O sea, la justa causa se demuestra por escrito. Estabilidad laboral. La estabilidad laboral, ¿qué quiere decir? Tiene una finalidad, digamos, eh, de resguardo mental o psicológico de la persona. ¿Qué quiero decir? Yo todo esto lo estoy traduciendo al criollo lo mejor posible, y lo que dicen los libros, que son mucho más técnicos y bastante más largos los tratados de derecho laboral. La estabilidad laboral es justamente para que una persona pueda trabajar dignamente y con una tranquilidad mental, para que ustedes me entiendan, de que yo mañana no me van a echar. Esa es la teoría. Ya sé que en la realidad no pasa, pero en la teoría vos empezás a trabajar y la idea es que vos te jubiles en ese mismo puesto de trabajo, en ese mismo lugar de trabajo, que cobres todos los meses tranquilamente. Como vos tenés una familia, vos te hagas cargo de tu familia, no tengas esa preocupación de si me echan mañana y me quedo sin laburo y tengo 2 chicos y qué van a comer y tengo que pagar alquiler y no voy a tener plata para poder pagar el alquiler. O sea, para evitar todo ese trasfondo o ese problema, digamos, emocional que le puede causar a una persona el tema del despido, justamente está prevista la estabilidad. Una vez que a mí me contratan en relación de dependencia, yo en teoría ese contrato sigue vigente hasta tanto yo me jubile en la edad determinada, renuncie en forma voluntaria al trabajo porque no me gustó, porque conseguí una oferta mejor o porque me voy a dedicar a otro tipo de actividad, lo que fuere, o obviamente pues, en caso de muerte. Yo fallezco, se extingue la relación laboral por una cuestión lógica, se murió el trabajador y una de las partes no está más, ¿se entiende, no? Entonces, esa es la finalidad básicamente de la estabilidad laboral, de que si yo me contratan en blanco a trabajar, ese contrato está vigente hasta tanto yo me jubile, renuncie, me muera o me despidan. ¿Se entiende? Lo que pasa, la idea del despido es justamente que sea con justa causa. Hay que justificar el despido. Hay despidos injustificados. Eso se paga con agravante, o sea, hay indemnizaciones que son agravadas, se paga el doble, o sea, es bastante más gravoso para el empleador. Y por último vamos a la organización sindical. Bueno, ¿a qué me refiero por organización sindical, chicos? Y bueno, básicamente los sindicatos que tanto escuchamos hablar, hay muchos, CGT, CETERA, bueno, camioneros, tenés bancarios, metalúrgicos, cada rama o cada actividad tiene un sindicato, telefónicos, bueno, docentes, tenemos sindicatos AMET, ACDT, acá a nivel provincial, digamos, construcción UOCRA, por ejemplo, obreros metalúrgicos, que le dije yo recién, UOM, o Unión de Obreros Metalúrgicos, o sea, hay un montón de judiciales, está el sindicato de empleados judiciales, o sea, cada actividad tiene o rama, tiene su sindicato que defiende a los trabajadores. Esa es la finalidad, digamos, cuando escuchamos a Moyano, sí, porque los trabajadores él está saliendo a hablar en representación de todos los trabajadores, ya que es imposible que vayan a hablar con el presidente, no sé, 20.000, 100.000, 200.000, 500.000 camioneros y colectiveros del país. No pueden pedir audiencias, 500.000 o 1.000.000, desconozco yo la estadística de camioneros, y juntarse en la oficina con el presidente. Suena ilógico. Entonces, en representación de toda esa masa de camioneros y colectiveros, que son cientos de miles, va el sindicalista que fue electo por esos mismos camioneros y colectiveros. No sé si me van siguiendo lo que les voy diciendo. Entonces, ese sindicalista va a negociar las paritarias, va a negociar distintas condiciones de trabajo, o sea, va a negociar cualquier conformidad o disconformidad que tenga, digamos, con el gobierno. ¿Se entendió o no? Bueno, y después vamos a el derecho a huelga. El derecho a huelga, la conciliación, el arbitraje y los convenios colectivos. Esa es la parte final, digamos, que habla el artículo 14 bis. Los convenios colectivos de trabajo son, ¿se acuerdan que habíamos hablado en clase? El término es un poquito engorroso, convenios colectivos. No quiero que ni se acuerden, pero son una especie de
fijan las reglas del juego para cada rama o cada actividad. Convenio colectivo es el nombre, no se guíen mucho porque a mí en la facultad me costaba hasta asociarlo, pero el convenio colectivo son cada actividad, cada regla, cada actividad o rama tiene sus propias reglas, digamos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los judiciales van a tener un sueldo pactado, digamos, para los judiciales, para todos los empleados que trabajan en la actividad judicial, van a tener un sueldo, como les dije yo, una jornada de trabajo, vacaciones, los aumentos de sueldo van a ser conforme a lo que negocien con el gobierno los sindicalistas de los judiciales, camioneros lo mismo, por ejemplo, o sea, tienen su propia escala de vacaciones, su propia fecha para jubilarse. Creo que a los 52 se jubilan, por ejemplo, los colectiveros y camioneros de larga y mediana distancia, si mal no recuerdo. 52 años se jubilan, en cambio un trabajador promedio o estándar de empleado de comercio se jubilan a los 65 años. ¿Me van siguiendo? O sea, más o menos. O sea, cada actividad, los policías lo mismo, tienen una edad jubilatoria mucho menor. Cada rubro, cada rama de actividad tiene sus propias reglas, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Entonces se van a jubilar a una edad determinada, van a tener un sueldo determinado, van a tener un régimen especial, por ejemplo, el tema de los docentes y los empleados municipales eh, y los empleados provinciales. En caso de embarazo, digamos, el periodo de maternidad de una docente, de un empleado provincial, de un empleado municipal es de 180 días, es decir, de 6 meses. No voy a empezar con el cómputo porque se va a hacer muy largo el video. En cambio, por ejemplo, para un empleado de comercio son 3 meses, son 90 días el periodo de descanso por maternidad. ¿Se entiende? O sea que es una licencia paga. Vos tenés 90 días, seguís cobrando tu sueldo normalmente, pero por ley, como vas a tener un hijo, tenés 90 días o 3 meses si sos empleado de comercio, pero si vos trabajás en la provincia y sos empleado provincial o trabajás en la municipalidad y sos empleado municipal, por ejemplo, o docente que trabajás para la provincia, tenés 6 meses o 180 días. Fíjense la diferencia abismal, o sea, de 90 a 180 días para el mismo tipo de licencia por maternidad, porque son distintas actividades. Una cosa es la actividad comercial, que es la del Centro de Empleo de Comercio, y otra muy distinta es el gobierno provincial, municipal, nacional. Entonces cada uno tiene su propia regla de juego, sus propios escalafones, sus propios sueldos, sus propios periodos de vacaciones, su propia edad para jubilarse. ¿Se entiende o no? Así que bueno, eso era un poquito lo que quería yo ir tratando y a ver si me faltó algo más. Y eso, ahí estaríamos todos. Así que chicos, no voy a hacer mucho más engorroso el video, así que cualquier cosita, ahora me responden las 10 preguntas de múltiple choice en base a la clase que estuvimos viendo y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chau.